para ustedes. Fíjese que Santiago Krill, otro de los reaparecidos de esta oposición, circula un video que es también patadas de ahogado rumbo al proceso electoral, a las elecciones del domingo 6 de junio. Santiago Krill, hágame usted el favor, el que fuera miembro del gabinete con Vicente Fox, el que hoy aparece en la lista de plurinominales del PAN, de esta alianza putrefacta del PRI, PAN y PRD. Esto es lo que dice Santiago Krill del team Munra, de los inmortales, de los que regresaron del más allá, políticamente hablando, para arremeter contra la cuarta transformación, como dice el buen maestro Jairo Calixto Albarrán. Hola, soy Santiago Krill. A ti, que has hecho todo lo que te toca, no mereces un gobierno como el de Morena, un gobierno que nos ha dividido con resentimientos y con revanchas. No podemos permitir tú y yo que Morena nos siga robando la tranquilidad de nuestras familias. La violencia está imparable, desbordada. La irresponsabilidad y la incompetencia nos han robado miles y miles de vidas que han generado un inmenso dolor evitable a familias inocentes. Tampoco podemos permitir tú y yo que Morena nos siga mintiendo. La economía no solamente no creció, ahora se nos ha achicado y es mucho más débil. ¿Dónde están esos 2 millones de empleos? ¿A poco los de Morena no se han dado cuenta que la inversión tuvo el mayor desplome de los últimos 25 años? Ahora te pregunto a ti, ¿ha subido o no la gasolina? ¿Tus recibos de luz son... Ya. Por cierto, qué feo lee don Santiago Krill este script que día tras día se desgasta y se desgasta y se desgasta. Ahora, don Santiago Krill, la neta, poniéndolo en términos gachos, feos, su discursito es eco solamente del preferimos la guerra contra el narcotráfico de Felipe Calderón que la guerra de Andrés Manuel López Obrador contra las farmacéuticas, como lo pondría su amiga, su compañera de partido, Lili Téllez, ¿o no? Y para hablar de eso y otras cosas, déjeme saludar en estos momentos, déjeme primero pedirle a mis compañeros que le bajen a su fiesta que se cargan, no sé de quién sea la fiesta que se cargan. ¿Qué ringtones le ponen al teléfono celular? Hasta cumbias les ponen a los teléfonos celulares. Pero bueno, déjenme saludar para hablar de este y otros temas a nuestros amigos Andrea Chávez y Abraham Mendieta, a quien saludo con mucho gusto. Querida Andrea, querido Abraham, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Muy buenas, querido Vicente. ¿Qué tal, ¿Cómo Vicente? te va? ¿Cómo estás? Pues muy contento de recibirlos. A ti ya te había saludado hace poco, querida Andrea, a ti un poco más de tiempo, querido Abraham. Permítanme iniciar preguntándoles cómo ven a estos personajes que, híjole, no, la verdad que han desgastado este discurso que si ya antes era odioso, era mezquino, pues ahora resulta encabronante, querida Andrea, que un Santiago Krill nos quiera dar clases de moral, que se quiera dar golpes de pecho. Me parece una locura. ¿Cómo ves esto que dice Santiago Krill de los reciclados de la oposición moralmente derrotada? Están completamente agotados los perfiles que Acción Nacional presentó, no solo en su lista nacional como candidatos plurinominales, sino también, Vicente, muchos candidatos a las gubernaturas. Todos están en lo mismo, en la lona, porque parten de una posición en la que ya estuvieron en el gobierno y no hicieron nada, como integrantes de gabinete, como presidentes municipales, como diputados federales, y no nada más no hicieron nada, porque muchas veces recibieron sobornos millonarios
y pues le hicieron la más fea a la gente, olvidarse de todas y de todos ellos y cerrarles la puerta. Déjame nada más decirte unos cuantos nombres antes de que Abraham le entre al análisis. Tenemos de candidata a gobernadora en el estado de Chihuahua a Maru Campos, actualmente vinculada a proceso por el delito de cohecho por haber pertenecido a la nómina secreta de César Duarte. El día de ayer, la página oficial, el Twitter oficial de César Duarte emitió un mensaje que fue borrado minutos después, llamando a las y los chihuahuenses a votar por Maru Campos, así que si quedaba alguna duda, esa ya está resuelta. César Duarte está detrás de Maru Campos. Y no nada más Maru Campos, también tenemos al Borrego Gángara en el estado de Sonora, el candidato del PRI, que también ha sido ampliamente conocido por sus casos de corrupción. Y hace unos días veíamos al PRI llamando a votar por ejemplo, Hank Ron en el estado de Baja California, un tipo muy siniestro, oscuro, que dice que los animales favoritos de él somos las mujeres. O sea, hay una serie de impresentables, no solo en la nacional, sino también en el PRI, en las listas a diputados federales. Tenemos a Margarita Zavala del PAN, cuya suplente en la lista nacional es Mariana Gómez del Campo, imagínate. Están desgastados los perfiles, no hay formación de cuadros, parece que revivieron a todos los movimientos habidos y por haber. Mi querido Abraham Mendieta, pobres los que no ven lo que no ven, y bueno, pues ojalá que sean muy pocos de esos que no ven lo que no ven entre la gente de a pie, que es al final la que tendrá la última palabra, más allá de lo que diga un Santiago Krill o lo que diga un Diego Fernández de Ceballos, o lo que opine un Claudio X González. No, pues la gente de a pie ve a Diego Fernández de Ceballos o a Santiago Krill y en el mejor de los casos lo que recuerda es cómo sin ningún tipo de pudor estos personajes saquearon al Estado mexicano durante 20 años. Santiago Krill fue parte de la estrategia de desafuero jurídica y política contra el presidente López Obrador en 2006. El jefe Diego es precisamente ese personaje al que López Obrador en sus primeros debates les decía permanentemente: existe una cosa que se llama el PRIAN, existe una cosa que se llama el PRIAN y que usted representa. Y Diego Fernández de Ceballos se enojaba. Hoy que el PRIAN es una realidad, que se presenta a las elecciones, hoy que se quitaron las máscaras, hoy que no tienen vergüenza en decir que los distintos grupos que saquearon el Estado mexicano se van a presentar juntos a las elecciones, pues también es mucho más fácil para que la gente pueda identificar cuál es el bando de la corrupción, cuál es el bando del pasado, porque fíjate, querido Vicente, ¿de qué manera pueden venir a decirle a la gente que tienen algo nuevo que ofrecer, que tienen algo diferente que ofrecer, lo que ofrecieron lo mismo durante 90 años y además los que defienden lo mismo con los personajes de siempre? Diego Fernández de Ceballos, Santiago Krill, Alito Moreno en el PRI, Chucho Zambrano y todos los chuchos en el PRD. De hecho, yo creo que nos acercamos a un momento político donde esas diferencias que había entre PRI, PAN y PRD ya van a desaparecer. El PRD probablemente pierda el registro y el PRI y el PAN tengan que ser un solo partido político para tener determinada relevancia. Así es, y Andrea, hablando de relevancia, que le quede claro a todos, los de abajo, así como el empresariado está haciendo un llamado para concientizar a sus colaboradores para que voten, y obviamente que no voten por Morena, pues así habría que decirle a la gente en una campaña de concientización que serán los obreros, los campesinos, las amas de casa, los trabajadores de la limpieza, los que deben de asumirse como protagonistas de la cuarta transformación, del cambio que necesita México, porque el presidente lo propuso, pero la cuarta transformación la hacemos todos, y si no nos queda claro, y si no salimos a votar, pues nos arriesgamos a que ganen los que se fueron, o los que buscábamos que se fueran desde julio del 2018. En estos días hemos visto cómo la oposición, Vicente,
ha tratado a toda costa de que la discusión sea sobre nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. Lo ha puesto en el centro del debate en pleno proceso electoral, con varias cosas, con la portada de The Economist, una portada que, por cierto, solo salió en la revista digital para redes sociales en México, no salió para la revista impresa en Londres, no salió para América Latina, sino para México, con una clara intención de golpeteo contra el presidente que utiliza la oposición para centrar a Andrés Manuel en el debate, y luego también sacan un desplegado que firman ahí una serie de pseudointelectuales y activistas, no sé dónde, de qué sociedad organizada de cóctel. Muchos incluso luego se desvincularon de su propia firma, lo cual es ridículo. Y entonces lo están haciendo bastante mal en este proceso electoral, porque si vamos a hacer que esta elección, el 6 de junio, este domingo, sea si queremos a Andrés o no aprobamos a Andrés, ellas las tienen todas de perder, porque en todo el país el presidente tiene una aprobación inmensa. En el estado en el cual menos se le aprueba al presidente, que es el estado de Aguascalientes, de todas formas, es el político más aprobado, por encima del gobernador, por encima de la presidenta municipal, por encima de los diputados federales. Es decir, están actuando con mucha torpeza, porque lo están haciendo sobre el presidente de la República. Pero hay que recordarles de este lado que sí necesitamos una mayoría de en la Cámara de Diputados para poder seguir votando un presupuesto a favor de los programas sociales del presidente, para poder seguir aumentando el presupuesto mismo para las pensiones para adultos mayores, personas con discapacidad, nuestros jóvenes estudiantes de preparatoria y universidad, para poder seguir creando obras de infraestructura como la refinería, como el aeropuerto, como el Tren Maya, estos macroproyectos de Andrés Manuel López Obrador y del gobierno de la Cuarta Transformación. Para eso necesitamos, sí, la mayoría en Cámara de Diputados, pero también necesitamos los poderes locales, las gubernaturas, las 15 gubernaturas que están en juego en este momento, los congresos locales, son 30 congresos locales que en este momento están en juego, alcaldías, presidencias municipales y diputaciones locales, son más de 20,000 cargos, Vicente. Y al igual que hacen ellos, llamando a votar por la derecha rancia que ya gobernó y que ya destrozó este país, nosotros les decimos, necesitamos salir a votar, necesitamos que la victoria tenga una diferencia tal que no le permita al PRI ni al PAN hacer fraude. Así es, y precisamente sobre esto que está mencionando Andrea, creo pertinente también decir que qué chinga le pusiste, con mucho respeto lo digo, a este personaje opositor en el debate que sostuvieron en el espacio de Carmen Aristegui y Jorge Suárez Vélez, mi querido Abraham Mendieta, porque ese era el debate. ¿Qué México queremos o qué México vemos? Y algunas de tus declaraciones son contundentes, ¿no? El pueblo de México tiene un dolor, vamos a votar porque nos duelen las cosas. Se acumulan 3 décadas de un modelo descabezado en el que 25 familias se hicieron multimillonarias a costa del poder público, y los que se oponen a Morena, los que se oponen a la Cuarta Transformación, básicamente repiten el mismo discurso que nos lleva a repudiarlos, Abraham Mendieta. Es que, querido Vicente, uno escucha a los opositores cuando hablan en medios de comunicación, y lo único que escucha es el anecdotario de siempre. La longaniza de los 14,000 pesos, la casa de Vale, la casa de Menéndira Sandoval, los contratos de no sé quién, no sé quién, no hay absolutamente ningún argumento. Hay una reiteración de hechos, en la mayoría de los casos descontextualizados, con los que pretenden hacer creer que somos iguales que ellos, con los que pretenden hacer creer que en 2 años y medio de la Cuarta Transformación se nos va a olvidar 30 años de saqueo neoliberal. Por eso, en los distintos debates que yo he tenido con miembros de la oposición, a mí me interesa mucho preguntarles cuál es su modelo del país, más allá del anecdotario que repiten, en el que podemos perder horas de discusión completamente vacía, y no tienen nunca la capacidad de proponer un modelo alternativo de nación. Y Jorge Suárez, yo creo que con honestidad me reconoció en el debate
que pues el modelo alternativo, el proyecto no lo tienen, que tendrán que tenerlo en el futuro, pero que según él eso no es importante para esta elección. Yo le valoro que fuera honesto y me reconociera que no había ese proyecto, pero sí me parece preocupante que la oposición se presente sin ningún tipo de proyecto a las elecciones más que su odio contra López Obrador, y por eso decía Andrea, lo repito yo, que ellos torpemente posicionaron a Andrés Manuel en el centro de debate, cuando no tienen absolutamente nada que proponer de manera alternativa, y eso va a hacer que nadie salga con ilusión a votar por ellos. Por supuesto que habrá gente que vote por ellos, por supuesto que habrá compra de votos, por supuesto que hay un pequeño porcentaje de voto de odio a la Cuarta Transformación, pero sobre todo va a ser voto de movilización de estructura, compra de voto, articulación pagada de voto, el que vaya a la urna a sufragar por la oposición. Y la única manera efectiva, 100% efectiva, que hay de enfrentar la compra de votos es salir masivamente a votar como en 2018. Por supuesto que hay que denunciar, por supuesto que hay que estar al tiro en la defensa del voto. Esperemos que se haga un gran trabajo en ese sentido por parte de la Fiscalía de Delitos Electorales, pero como ciudadanos, lo fundamental es salir masivamente a votar. Y cuando digo salir masivamente a votar, no digo que salgas a votar tú, que nos estás escuchando en esta transmisión, que siempre estás al pendiente de la actualidad, que sabemos que vas a salir a votar. Digo que animes a sacar a votar a tu familia, a tus amigos, a tus vecinos, a tus seres queridos, porque verdaderamente esto tiene que ser masivo para que la compra de votos de la oposición no represente nada. Querido Abraham, creo que no estoy de acuerdo contigo porque estás muy, muy equivocado. La oposición sí tiene una alternativa y sí tiene una propuesta. Nótese mi sarcasmo. Ahí está el tweet. Yo creo que es uno de los peores tweets que he leído en la historia de Twitter. Es más, el peor tweet de la política mexicana. El de Lili Telles, tu amiga, que dice: preferible la guerra contra el narco de Felipe Calderón que la guerra contra las farmacéuticas de Andrés Manuel López Obrador. Solo ha logrado la enfermedad y muerte de mexicanos inocentes por desabasto de medicinas. Esa es la alternativa de la oposición, querido Abraham. El odio, la muerte, la violencia, la violación estructural de los derechos humanos, el narcotráfico. Fíjate que ella denunciaba en 2019, cuando todavía no estaba en el PAN, pero ya daba muestras de que para allá iba. Denunciaba que no había nada más indignante en este mundo que darnos cuenta de que un narcotraficante había sido secretario de Seguridad Pública con Felipe Calderón. Y ahora le parece excelente la guerra contra el narcotráfico que dirigió un narcotraficante en el gobierno de Felipe Calderón. Yo creo que este último día y medio, 2 días, tuvimos la fortuna de conocer quién es Lili Telles, en verdad. Tuvo un arrebato de autenticidad que demostró que Lili Telles es una persona que privilegia la xenofobia, el odio, las violaciones a los derechos humanos, la violencia, la muerte. Eso es lo que tiene para ofrecernos la oposición. Odio, mucho odio. Y yo creo, Vicente, si me permites, como juarense, como una mujer que vivió sus años de formación como ser humano, la niñez y la adolescencia en Ciudad Juárez, uno de los lugares más golpeados con la guerra contra el narco, contestarle a Liz. En política hay barreras que no se cruzan. No se puede pisar la tragedia, no se puede pisar el dolor que tienen cientos de miles de familias al haber perdido a un ser querido en manos de la violencia generada en la guerra contra el narco, que ya supimos que fue un negocio millonario, no solo para el secretario de Seguridad Pública, sino para el ejército de narcopolicías que tenía Felipe Calderón y seguramente también para el expresidente Felipe Calderón. No se puede pisar el dolor de estas familias. Y hacerlo es estar muy alejado de la sociedad, muy alejado de las luchas sociales, muy alejado de la esperanza, muy alejado de la alegría, muy alejado de lo que nos mueve como sociedad para seguir existiendo, para seguir viviendo, para seguir trabajando. Es lamentable que una persona que se dice representar al pueblo mexicano pueda defender una cosa como la guerra contra el narco. Me parece vergonzoso, verdaderamente.
vergonzoso, pero no debería de sorprendernos, Andrea Abraham, porque eso es lo que defienden. Ahí está el saco de pus, la chiva loca, Javier Lozano, que sigue diciendo que Felipe Calderón es el mejor presidente de la historia de México, y yo no veo a muchos panistas denunciando a Felipe Calderón, a quien, por cierto, porque no estamos en el mismo nivel que su odio, le deseamos una pronta recuperación para que termine en el bote. Lo queremos en el bote. Mi querido Abraham, no me sorprende, por ejemplo, que Lili Téllez en su mundillo pues pida que el presidente te expulse del país. Yo sé que aquí hemos presentado tu respuesta a Lili Téllez, tu incluso pitorreo a Lili Téllez. Tú sabes que te queremos, te admiramos, te respetamos. Me vale madre lo que piensen los opositores que vayan a decir cualquier barbaridad por lo que estoy diciendo. Pero, caray, este discurso, esta oposición, estos incluso comentócratas que les hacen el caldo gordo a los panistas, pues no tienen tantita vergüenza, porque no había muchos, salvo que tú me corrijas, y voy a aceptar si me corriges, que no había muchos de esos que se solidarizaron con Denise Dresser por su autovictimización en el periódico Reforma. Por lo que nosotros sí nos solidarizamos, porque no se valen las amenazas de muerte, no se valen los ataques, pero no vimos a muchos de esos solidarizándose contigo por la cerrazón de Lili Téllez y de los panistas que avalan esa visión de que te largues a España y que no opines de lo que ocurre en nuestro país. Así es, querido Vicente. El punto de acuerdo que publica la senadora Lili Téllez en el Senado de la República para que me expulsen del país es un refrito, un copy-paste del mismo que presentó la güera Reynoso con apoyo del grupo parlamentario del PAN en 2019. O sea, la senadora de Guanajuato. Es lo mismo que presentaron en el año 2019. Y lo mismo que todos los grupos parlamentarios, todos le dijeron al PAN: oiga, estoy seguro de que ese muchacho sí es muy molesto y sí todo, pero tenemos temas mucho más importantes en este Senado de la República que los problemas personales que ustedes tengan en Twitter con un muchacho español, y por eso nunca se sometió a discusión, lo mandaron a comisión, como probablemente pase nuevamente con este punto de acuerdo. Esto también demuestra el poco conocimiento legislativo que tiene la senadora Lili Téllez, porque cuando una iniciativa o un punto de acuerdo está estancado y lleva 2 años y no pasa, lo que se mete en mesa directiva es una excitativa, no se vuelve a presentar lo mismo. Esto demuestra la baja capacidad legislativa que tienen los asesores de la senadora Lili Téllez. Yo la animo de corazón a que con ese $500,000 de pesos que tiene disponible para trabajar entre su salario, entre asesores, entre equipo, entre material, todo, lo utilice de verdad para trabajar por el pueblo de México, no para pedir mi expulsión del país, porque pida lo que pida la señora, yo no me voy a ir. Así que lo único que está haciendo es utilizar la tribuna para generar odio, para generar división, para generar violencia simbólica, el odio al extranjero, la xenofobia. No podemos permitir que eso pase, y sin embargo también hay que tomarse las cosas de quien viene. Me hubiera preocupado que eso lo dijera Arturo Saldívar, ministro presidente de la Suprema Corte, alguna persona cuya opinión de verdad yo valore. Pero en este caso, cualquier representante del Partido Acción Nacional que haga este tipo de declaraciones públicas, las consideraré como un honor, pero seguiré combatiendo la xenofobia que subyace. Pero fíjate, Abraham, fíjate, Andrea, que el caso de Lili Téllez no lo podemos desasociar de la longaniza cara, de un espionaje que no hubo en el Senado, de vota por la democracia o vota por la dictadura, de AMLO comunista, de AMLO dictador, de todas estas estupideces que estamos escuchando, querida Andrea, y que definen que no exagerábamos cuando decíamos que en México no hay oposición, Andrea, que en México esta oposición está, y uy, cómo le echaron al presidente, moralmente derrotado. Bueno, perdóname por lo que voy a decir, pero me voy más con lo que dijo Gerardo Fernández Noroña, que la oposición es muy pedorra, o sea, que vale madres. El caso de Lili Téllez solamente es una rayita más al tigre, pues.
Es que, ¿qué queremos decir cuando decimos que la oposición no tiene agenda? Que no tiene una propuesta clara, que no tiene un proyecto alternativo de nación. Lo que sí presentamos en el Movimiento de Regeneración Nacional al presentarnos a las elecciones, y no en el 18, en el 15, en el 12, desde mucho tiempo atrás, Andrés Manuel López Obrador, su primera elección presidencial en 2006, que es cobardemente robada por Felipe Calderón, se presentó un proyecto alternativo de nación. ¿Qué haríamos nosotros con los bienes públicos? ¿Qué haríamos nosotros en el desarrollo de la infraestructura? ¿Qué haríamos nosotros para rescatar a la inmensa mayoría que se quedó fuera del Estado mexicano, al no tener programas sociales, al tener una serie de programas que tenían beneficiarios fantasma, como lo fue lamentablemente las estancias infantiles, y que además ponían en riesgo a las y los niños, como sucedió con Guardería ABC, al no cumplir con los criterios mínimos de seguridad? Lo que sí tiene la oposición son una serie de valores, yo diría antivalores. No tienen proyecto alternativo de nación, pero sí representan ciertas cosas. ¿Y qué representa la oposición? Conservadora, representa el proyecto neoliberal, que le entrega todo lo público a unas empresas transnacionales, privadas, para que unos cuantos se hagan la gran riqueza y la gran mayoría quede fuera. ¿Qué representa la oposición? Representa el miedo, representa la desesperación, representa la no participación de la gente, representa decirle a la gente que es tonta y por eso le tenemos que hablar con majaderías, a ver si así nos entiende. Es decir, no tienen proyecto alternativo de nación, pero sabemos que representan esos antivalores que no tiene la Cuarta Transformación. Y mientras la Cuarta Transformación representa no mentir, no robar y no traicionar al pueblo de México, la oposición representa justo lo contrario: mentir, robar y traicionar al pueblo de México. Y por eso tenemos a una Lili Telles abiertamente xenófoba, por eso tenemos a una Maru Campos abiertamente homofóbica, por eso tenemos a un Hank Ron abiertamente misógino. Esos son los valores de la oposición. Es que, querido Vicente, el pueblo mexicano está vacunado ya frente a la mentira. Está inmune a la fake news. Estamos inmunes a las fake news. Sin embargo, sí es cierto que la estrategia opositora está intentando desanimar a nuestra gente, desanimar a nuestra base social, decir que todos somos iguales, para que no te moleste el domingo en ir a la urna, para que quedes en tu casa tranquilamente, para que no te involucres en la política. ¿Para qué? Para que se la vuelvan a quedar ellos. Por eso es muy importante que todo el mundo que nos escucha entienda que son actores fundamentales de la política, que este domingo hay que salir a votar, pero no solo salir a votar, animar a todos nuestros seres queridos, a todas nuestras personas cercanas también a salir a votar, porque es la única manera de que estos traficantes de desidia y de desencanto nunca vuelvan a poder. Yo ya tengo la lista, mis tías, mis tíos, mis abuelitos, mis hermanos, mis padres, de quienes vamos a ir a votar ese día, y yo, por supuesto, les voy a estar llamando: ya votaste, tía, ya votaste, tío, ya votaste, abuelito, necesitas que te lleven. Hay que estar pendiente. No se puede decir el sentido del voto, no se le puede sugerir el sentido del voto ya pasando el día de hoy, que viene la veda, la jornada de reflexión y la jornada de votación. No se puede intentar cambiar el sentido del voto de nadie ni influenciar, pero sí se puede animar a que todo el mundo vaya a la urna. Así es, y para cerrar una reflexión, carnales, si me permiten la expresión. Codifica el mensaje, Vicente, codifica el mensaje. Sí, lo tengo que codificar, porque ya ves que Claudio X González no lo codificó y que se quedó mudo cuando lo anduve buscando en Sonora. Pero a ver, mi querido Abraham, mi querida Andrea, el mensaje en serio ya, no es broma, para los carnales de abajo, para la gente de a pie, para la gente que podría, decir, pues hay que otros voten por mí, que no entienden que la transformación, la Cuarta Transformación, dio un primer paso en julio del 2018, pero que no se ha consumado, que puede haber cosas perfectibles, que hay cosas que no nos gustan, pero que no podemos regresar al pasado, contra lo que votamos precisamente en julio del 2018.
¿Qué reflexión le dejan, por ejemplo, Abraham, y cerramos contigo, Andrea? La cuarta transformación ha tenido 2 años y medio muy complejos. 2 años y medio con muchas contradicciones, con muchos límites, con algunos errores, con algunos problemas. Pero también ha tenido 2 años y medio de dignificar cotidianamente la vida de millones de mexicanas y mexicanos, de adultos mayores que levantaron este país con su esfuerzo, de jóvenes que necesitaban una beca para salir adelante. Nunca más se volvió a criminalizar a los jóvenes desde el poder público. El gobierno mexicano, que llamó pandilleros a los jóvenes de Villas de Salvaca, que llamó sicarios armados hasta los dientes a los estudiantes del TEC de Monterrey, el gobierno mexicano ya nunca más con la cuarta transformación criminalizó a los jóvenes. Al contrario, pidió perdón a las familias y les dio oportunidades de desarrollo. No podemos permitir que quienes nos saquearon durante 30 años hoy digan que van a volver y que ya son diferentes y que ya cambiaron y que ya aprendieron la lección y que ahora sí ya no van a ser tan ratas. La gente no les cree, pero no basta con que los que están escuchando esto salgan a votar. Necesitamos que la ola llegue a todos los rincones de este país. Es la única manera de que con todas las instituciones y autoridades electorales en contra, de que con gran parte de los medios de comunicación manipulando la opinión pública, la cuarta transformación tenga la fuerza y la oportunidad de salir adelante, sin duda, con mucha legitimidad, con voto masivo. Es este domingo, no hagas otros planes, es este domingo. Permíteme decir una cosa para el público en general, igual que hizo Abraham, y cerrar nada más con un mensajito para nuestra militancia y simpatizantes del Movimiento de Regeneración Nacional. En el 19, en la elección en Hidalgo y en Coahuila, en el 20, nosotros documentamos cómo había perifonistas con un mensaje que decía: soy el presidente de la República, con una voz muy parecida a la de Andrés Manuel López Obrador, y te invito a que te quedes en casa este día de la jornada electoral porque el virus está afuera y hay un peligro muy alto de contagio. Y empezaron a desincentivar el voto para que la gente se quedara en casa, y así lograron que el PRI y que el PAN sacaran a votar a sus estructuras movilizadas con pago, con soborno, con moche de por medio, y por eso nos ganaron tan fuerte. Entonces, que no se asusten, que no les logren desincentivar esa participación masiva que debe haber este 6 de junio. Y decirle a la militancia de Morena que quedó dolida con el proceso interno en la selección de candidaturas, a las gubernaturas, algunos pues que eran representantes del Movimiento de Regeneración Nacional se fueron a otros partidos, pero yo sé que la militancia está con ya saben quién. Y ya saben quién nos necesita a todos buzos caperuzos, nos necesita a todos yendo a votar por todo Morena, todas las boletas, ya sean 4 o 5 boletas, necesitamos que voten todo Morena. Ya habremos de resolver nuestras diferencias internas después de este proceso electoral. Acuérdense, ya saben quién se la hicieron muchas veces y él nunca tuvo ni siquiera el derecho de fallarnos. Nosotros no podemos tener ese derecho tampoco. Las y los invito a votar por las y los candidatos de Morena, todo Morena, y no nos confiemos nada de que ya va a ir mucha gente a votar, entonces yo me quedo aquí. Nada. Ya saben quién nos necesita a todas y a todos. Si ustedes ven que va mucha gente a votar, piensen que la mayoría de esa es compra del voto del PRIAN, así que vamos a darle la vuelta y vamos a buscar a más gente todavía, respetuosamente, sin coaccionar el voto, defendiendo el derecho de todo el mundo a votar libremente por quien quiera, pero vamos a para que la democracia salga adelante. Así es, estoy de acuerdo con ustedes, y si me permiten los estaré molestando el fin de semana para darle la mejor cobertura posible a nuestra gente, a la gente que confía en nosotros, y como siempre les pido que no confíen en nosotros a ojos cerrados. Por lo pronto, Abraham, Andrea, ¿por qué no invitamos a la gente para que los sigan en redes sociales y para que estén al pendiente de sus opiniones? A mí me pueden seguir como Andrea Chávez 3 en Facebook,
en Twitter y en Instagram. En Instagram me estoy documentando a través de nuestras historias todos los recorridos que hemos estado haciendo de la mano de muchas y muchos candidatos de Morena a lo largo y ancho de todo el país. Abraham Mendieta y su servidora, Andrea Chávez. A mí me pueden seguir en Facebook como Abraham Mendieta, en Twitter Abraham Mendieta con una sola M y en Instagram Abraham Mendieta R con doble M. Me pueden seguir, estén o no guapo o guapa, eso no tiene absolutamente nada que ver, ¿verdad? Bueno, pórtate bien, Abraham Mendieta, si no se te aparece la bruja. De la de los... ¿Qué le estás haciendo así, Vicente? No, la de las películas de terror, no empiecen con sus cosas, luego se enojan conmigo allá por un lugar blanquiazul. Entendió el que entendió. Te mando un abrazo, Abraham. Sansores. Hay que confiar muy poco en el PAN. Es un partido muy peligroso, muy peligroso. Ya lo dijo Laida Sansores. Ya vean el video que le dedica Laida Sansores a Vicente Fox. Eso es lo que es el PAN. Así es, pues les mando un abrazo, Andrea, Abraham. Cuídense mucho ya fuera de cotorreo. Cuídense. Sale Andrea Chávez y Abraham Mendieta hablando con nosotros sin censura. Y fíjense cómo son